Bienvenidos a Revelando los Secretos del Apocalipsis. Aquí su amigo pastor Miguel Rivas, predicador, y contento de poder estar en esta nueva oportunidad frente a ustedes. Es una emoción para mí poder separar este tiempo para estudiar las Escrituras y poder tal vez desglosar este segmento de este libro precioso, libro profético por excelencia. Y me refiero al libro de Apocalipsis. Estamos contentos de poder seguir avanzando en este estudio bíblico, esperando que cada uno de ustedes pueda estar obteniendo algo para poder ampliar el conocimiento bíblico, aunque sea un poquito. El objetivo de este servidor y de este espacio es poder brindarles tal vez una ayuda para que ustedes puedan visualizar o ampliar la perspectiva que ustedes tienen de la palabra de Dios en referencia al libro de Apocalipsis o al tema profético. Es increíble, estamos ya 2022, el tiempo no se detiene y quiero animarlos a que este nuevo año, tú que me escuchas, este nuevo año, que es un año de desafíos, un año diferente, aunque las situaciones en el mundo aparentemente puedan estar volviéndose cada vez más caóticas, recuerda que puedes aferrarte a un Dios maravilloso, a ese Dios que existe, al único Dios del universo, ¿no? Al Dios de la Biblia, a quien tú puedes acudir aún a pesar de que las situaciones se pongan difíciles, aún en tiempos realmente caóticos para la humanidad. El 2021 se fue y para muchos fue un año muy triste, ¿no? Casi para la mayoría, muchas personas dejaron este mundo, pero quiero animarte a que este 2022, aunque vengan pruebas, aunque vengan embates, yo quiero animarte a que puedas mantenerte en pie, ser responsable en todos los ámbitos de tu vida, cuidándote, pero también entregándole la vida al Señor Jesús. Este año 2022 le deseo lo mejor a cada uno de ustedes, que pueda ser un año en el que ustedes puedan tomar decisiones importantes para sus vidas. Siendo así, vamos a dar inicio al episodio número 8 de la serie Revelando los Secretos del Apocalipsis. Así que te invito a donde quiera que estés, inclina el rostro conmigo y vamos a agradecer al Padre Celestial, aquel quien nos da la comprensión, aquel quien está dispuesto a darnos lo necesario para ser felices. Vamos a orar. Amado Padre, estamos aquí listos para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Desde aquí, Padre, te pedimos, Señor, que puedas ser tú quien bendiga la escritura, el análisis y cada interpretación de cada segmento de tu palabra. Oh Dios, que a través de tu Espíritu Santo seas tú quien pueda inspirar nuestro corazón y nuestra mente y puedas, como siempre, establecer tu verdad en ella, firme, y anclarla para que podamos de hoy en adelante vivir bajo principios. Mi Dios, te pido y pongo en tus manos a cada oyente que escuche este podcast donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Alcánzalos, bendice sus vidas y permíteles a ellos caminar conforme a tu voluntad. Ayúdales a entender que sin ti la vida no tiene sentido. Ayúdanos a entender a todos nosotros que tú eres un Dios que está dispuesto a abrazarnos, a bendecirnos, a cuidarnos, a protegernos, pero también eres un Dios que está dispuesto a guiarnos por esas decisiones que a veces se pueden tornar difíciles de tomar. Mi Dios, en esta hora que tenemos, abrázanos, queremos sentir su presencia, oh Dios, porque usted es nuestro Creador, es nuestro Padre, es nuestro mejor amigo. Así que, oh Dios, le pedimos con humildad que sea usted nuestro Maestro en esta hora. Oramos y agradecemos todo, Padre lindo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El capítulo 5 y el segmento que nos falta completar nos da mucho detalle teológico, así que vamos a directamente abrir la Biblia y vamos a leer los segmentos desde el capítulo 5, versículo 5 al 14. Escrito está, dice la lectura bíblica de la siguiente manera. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6, y miré y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos,
los cuales son los 7 Espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro, dice el verso 7, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, noten ese detalle, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho, verso 10, para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Y miré, dice el apóstol, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está centrado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y termina diciendo el versículo 14. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué increíble segmento del capítulo 5. Es la perfecta sección del capítulo 5, en donde vamos a ver algunos detalles teológicos que son importantes y son necesarios analizarlos. La primera expresión que vamos a ver en el versículo 5 es la expresión el león de la tribu de Judá. Y este título está basado en Génesis capítulo 49, verso 9, Génesis 49, 9. Porque si nos damos cuenta, Cristo nace de la tribu de Judá, ¿no? Y esto lo vemos también en referencia en Mateo capítulo 1, versículo 2. El león básicamente simboliza fuerza, ¿no? Simboliza esa fuerza que Cristo representó, esa fuerza de voluntad, esa fuerza de decisión de cumplir el plan de salvación a la perfección. Hay algunas referencias y podemos verlas claramente en el mismo libro que estamos estudiando, en el capítulo 9, versículo 8, versículo 17, capítulo 10, versículos 3, capítulo 13, versículos 2 y 5. Hay algunas referencias allí al león y en relación a Cristo. ¿Por qué? Porque simplemente, queridos, Cristo ha ganado la victoria en el gran conflicto con el mal. El conflicto que ya conocemos, que es el conflicto universal, es entre el bien y el mal. Obviamente, lo voy a mencionar porque tal vez alguno pueda tener alguna idea. El bien es representado por el Señor Jesucristo, quien ha vencido, y el mal es representado por el otro lado, que no nos gusta mencionarlo, pero sabemos quién es. Obviamente, cuando leemos el texto bíblico, el león de la tribu de Judá, y luego dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esto es lo que le da el derecho de abrir el libro. El hecho de que ha vencido, es el vencedor, es el triunfador. Además, podemos también notar que Cristo, como el león de la tribu de Judá, aparece como aquel que ha vencido, como el triunfador, como el paladín de la causa de su pueblo. Y en el verso 6 aparece como un cordero inmolado, aquel que nos había redimido, porque la única forma para Jesucristo poder vencer el pecado era venir, encarnarse y pagar con la muerte por nuestros pecados, el único sacrificio perfecto. La otra expresión que nos llama la atención es la raíz de David. ¿Por qué esa expresión se indica aquí? Bueno, el título proviene, vamos al Antiguo Testamento, del libro de Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 10, donde dice lo siguiente: saldrá vara de la raíz de Isaí. Según la Septuaginta es una expresión, saldrá vara de la raíz de Isaí. La Septuaginta nos da esa expresión, pero también nos dice, retoño
del tronco de Isaí en hebreo, ¿no? O sea, padre de David. En el Evangelio de Romanos, ahora saltando al Nuevo Testamento, capítulo 15, versículo 12, Pablo nos muestra que este símbolo está aplicado a Cristo, lo que muestra que Cristo es el segundo David, ¿no? Es un segundo David. David, recordemos bien, fue el máximo rey y héroe militar de Israel en aquel entonces. Hay una idea, pastor, que me viene a la mente. Cierta vez me hicieron esa pregunta en relación a este tema y habla sobre el concepto davídico del Mesías, ¿no? Era en ese entonces esencialmente un vencedor que restauraría el reino de Israel. Esa era la idea que se tenía con respecto a David. Hay algunas referencias con Mateo capítulo 21, versículo 9, o Hechos capítulo 1, versículo 6. Algo que tenemos que mencionar es que aunque Cristo no restauró el reino literal de los judíos, la victoria de él en el gran conflicto con Satanás, el enemigo, tenemos que reconocer que restituirá el reino, vamos a decirlo así, en un sentido infinitamente mayor y más importante. Y creo, por lo tanto, desde el punto de vista de este pasaje, que el título es sumamente adecuado para el Señor Jesucristo, la raíz de David. Pastor, la siguiente expresión que podemos ver allí, el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ha vencido, pastor. Yo creo que esa expresión no es muy difícil de analizar. Ha vencido, ¿no? Aquel que ha vencido ha ganado, ha sido victorioso, como lo mencioné hace un momento, el paladín. Pero también indica directamente la victoria de Cristo contra Satanás, y esto es un punto que nadie puede negar. Ese triunfo, o como ya lo mencionamos, es la base de su derecho de abrir el libro. La victoria de Cristo, el Salvador, por lo tanto, es única. Ninguno puede abrir los sellos más que Él. Un ángel, por ejemplo, no podría haber tomado el lugar de Cristo, porque el punto central del gran conflicto es la integridad del carácter de Dios que se expresa en su ley. Ni un ángel, ni un hombre, nadie sobre la faz del universo, voy a decirlo así, podría haber logrado esa vindicación por lo que están sujetos a la ley. Solo Cristo, que es Dios y cuyo carácter expresa la ley, podría lograr tal vindicación del carácter divino. Esto es importante, mis amados. No había nadie que pudiera ser el idóneo, el indicado para vindicar el carácter de Dios. Pastor, ¿y qué es vindicar? ¿Por qué usted menciona la expresión o la idea de vindicar el carácter? Bueno, si nosotros nos vamos al Génesis, cuando creó Dios todo perfecto, cuando creó al final de los días de la creación, estaban Adán y Eva, según el texto bíblico, allí en el huerto, y se apareció la serpiente para tentarlos. Y vamos a resumirlo muy rápidamente, porque no vamos a estudiar el libro de Génesis. Pero allí la serpiente les da una expresión que todos debemos de tomar en cuenta. Dice, así que Dios ha dicho que si comes moriréis. La serpiente, si ustedes continúan leyendo el texto bíblico, le indica a Adán y a Eva que ellos no morirían. Esa simple actitud de la serpiente estaba mostrando a Dios como alguien que miente, alguien que simplemente estaba negando, estaba yendo en contra de lo que Dios había hecho. Dios les había prohibido, según el mandato bíblico, que comieran de todos los árboles, pero de un árbol en específico que se encontraba en un lugar específico del huerto, de ese árbol no podían comer. Desde ese instante, la serpiente, al tentarlos y al decirles a ellos, a nuestros primeros padres, que no comieran de ese árbol, simplemente estaba mostrando a Dios como un mentiroso. Estaba mostrando al Creador como alguien que no dice la verdad. Y estaba contrariando lo que Dios ya había establecido. Y una de las cosas que nadie debe de hacer es contrariar o poner en excusas o poner en tela de juicio lo que Dios establece. Porque Dios es perfecto, ¿verdad? Por eso, el hecho de que Jesús viniera a este mundo era para vindicar, o algunas personas lo entienden de la siguiente manera, para reivindicar el carácter de Dios. La serpiente no solamente estaba poniendo en tela de juicio la autoridad y la perfección de Dios, es un Dios justo y verdadero, sino no solamente estaba poniendo en tela de juicio delante de Adán y Eva, sino de todo el universo entero. Así que,
El objetivo de Jesús de venir a este mundo, aparte de salvar, buscar y salvar a aquel que se había perdido, que somos nosotros los seres humanos, era vindicar su carácter como un Dios perfecto, un Dios justo, un Dios que cumple sus promesas, un Dios verdadero. Así es. La segunda expresión, pastor, que viene a continuación, ha vencido. Y saltamos al verso 6, porque aquí vamos a verlo luego, vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este tema lo vamos a ver en el capítulo 6, pero la expresión que viene en el versículo 6 dice lo siguiente. Vamos a leer o darle lectura al versículo número 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En medio, esa expresión puede interpretarse como que el cordero estaba de pie entre los seres vivientes y el trono, en medio de los ancianos tal vez, pero es difícil realmente, amados, imaginarse tal escena cuando lo comparamos con el capítulo 4 que ya estudiamos, versículos 4 y 6. Pero también es posible entender que el Cordero apareció en medio de todos, porque Dios es así, el Cordero puede aparecer donde Él desee. Esta quizá sea la mejor explicación porque el Cordero llega a ser ahora el punto central de la visión. Y noten, primero se presenta como el Cordero, luego viene el león de la tribu de Judá, y luego también la expresión que ya analizamos, que es la raíz de David. Pero luego la expresión que viene a continuación para analizar, dice allí, el Cordero. No, pastor, ya vimos por qué representa el león, porque el león representa fuerza, pero el Cordero, pastor, es la oposición a un león. El Cordero es más débil que un león, el Cordero representa debilidad, representa algo que una vez me dijeron, mansedumbre. La expresión arnión en griego para Cordero aparece 29 veces en el libro de Apocalipsis y solo se usa una vez en todo el resto del Antiguo Testamento. Uno de ellos es en Juan capítulo 21, versículo 15. Sin embargo, el pensamiento sugiere mucho más de la expresión Cordero. Acabamos de leer que Cristo es un león vencedor, pero mirar a un Cordero podría ser un contraste, una oposición muy marcado, ¿no? Puede sugerir que esa victoria de Cristo no proviene de la fuerza física, o tal vez hasta de su excelencia moral, porque por sobre todas las demás cosas se le declara digno a Él, digno. Y siendo un cordero, primero un león y ahora un cordero, parece medio confuso el análisis. Pero vamos a tomar la siguiente idea. El sacrificio vicario de su vida, sin pecado, simbolizado por el sacrificio de un cordero inmaculado, es más que cualquier demostración de fuerza. Y aquí vamos a tocar un punto importante porque Cristo no vence con la fuerza. Cristo vence el pecado con su mansedumbre, con su pureza. Con su demostración de fuerza no iba a poder conseguir absolutamente nada. Recordemos que Cristo fue hombre, pero también fue Dios. En ningún momento Él dejó su divinidad, pero no la utilizó. Luego, en algún punto del estudio, vamos a llegar a este segmento que acabo de mencionar. Cristo venció con su mansedumbre, con su vida sin pecado. ¿Y por qué pastor lo hizo de esta manera? ¿Por qué no siendo Dios acabó con todo? Bueno, Cristo quería enseñarnos en primer lugar, mis amados, que podemos nosotros vencer el pecado. Él vino como hombre y venció el pecado como hombre. Esto nos da un ejemplo perfecto de que todos nosotros podemos vencer el pecado y la inclinación a las tendencias o a las conductas pecaminosas. Nadie en este mundo puede decir, no, pastor, yo no puedo luchar contra el pecado. Todos podemos luchar contra el pecado. Y me voy a corregir aquí. Cualquiera persona que tal vez intente por sí misma, ojo con la expresión que voy a utilizar, por sí misma ir en contra de las tendencias pecaminosas o vencer el pecado por sí mismo, definitivamente va a fracasar. Nosotros para vencer el pecado primero tenemos que ir a Cristo y Cristo es el que vence el pecado por nosotros. Cuando nosotros tenemos una conexión, una comunión, un encuentro diario con el Señor Jesucristo, Él nos habilita para vencer las tendencias pecaminosas. Él nos dota de la capacidad. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno,
cuando nosotros experimentamos un aspecto relacional con el Señor Jesucristo, es decir, pasamos tiempo cada mañana con el Creador, Él nos produce en nosotros, como la Biblia misma lo dice. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, nos da la capacidad, nos da la fuerza de vencer contra el pecado. Cuando nuestra mente está imbuida en Cristo, mis amados, para nosotros es el pecado cuando nos confronta, es más fácil poder dejarlo, poder olvidarlo, poder no mirar el pecado. Pero cuando nosotros estamos en Cristo e intentamos vivir una vida sin pecado, tal vez será 2 o 3 minutos que podemos de repente no pecar en todas las formas que pueda haberse representado el pecado. No podemos conseguir la victoria, en otras palabras, sin Cristo, mis amados. El texto bíblico dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también hay otro texto en San Juan capítulo 15, en donde dice allí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cristo, volviendo al texto bíblico, venció con su sacrificio vicario. ¿Y qué representa eso, pastor? ¿Qué significa? Bueno, el sacrificio vicario implicaba una vida limpia, pura, inmaculada. Por eso dice sin pecado. Y este corderito que representa bien a Cristo, indica mansedumbre, indica pureza, indica entrega, indica sacrificio. Y me emociona mucho porque estas dos figuras, tanto la figura del león de la tribu de Judá y el león del cordero, representan perfectamente al Salvador. Vamos a la siguiente expresión para no quedarnos aquí en este punto. La expresión dice como inmolado, pastor, como inmolado. Es interesante, como inmolado. Cuando viene a mi mente la palabra inmolado, inmediatamente de la mano viene la otra palabra que es sacrificio. Y quizás Juan vio al cordero con su herida de muerte aún sangrante, como a un cordero muerto para el sacrificio, así como cuando Dios le pidió el cordero a Abraham, al padre de la fe. Y esta expresión como inmolado tal vez indicaría una comparación con un símbolo que aquí Juan no dice que es un cordero inmolado que está realmente delante del trono de Dios. Lo que está describiendo Juan aquí, por el contrario, es que es una visión simbólica. Porque Cristo no estaba allí como un cordero. Él estaba allí ya victorioso, ¿no? Y esto es una expresión que se debe tomar en cuenta. Algo que voy a mencionar también es que la muerte de Cristo está históricamente, mis amados, en el pasado. Pero sus beneficios o resultados para la humanidad son siempre nuevos y eficaces. Son siempre eficaces para todos nosotros. El sacrificio de Cristo nos cubre de los pecados. Pero cuando nosotros vamos a Él, pastor, entonces eso quiere decir que yo tengo que ir a Jesús para que el sacrificio de Cristo me ayude a vencer el pecado. Absolutamente. Tú tienes que vivir en Cristo, tú tienes que ir a Cristo, tú tienes que pasar tiempo con Cristo. En otras palabras, tienes que hacer de Cristo tu mejor amigo para vencer el pecado. Porque nuestras tendencias humanas, nuestra naturaleza humana siempre nos va a llevar a ir en contra de Dios, en contra de lo que Dios no le agrada. Así que tenemos que ir a Cristo en todo momento. La siguiente expresión, mis amados, que vamos a analizar es la expresión 7 cuernos. Y leemos el texto nuevamente, el versículo 6. Nos vamos a dar cuenta que aquí se menciona repetitivamente algunos elementos con un número en específico que ya lo completamos. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 cuernos. Otra vez el número 7 que significa la perfección, algo completo, algo pleno. Y pastor, ¿por qué necesariamente en cuernos? Bueno, los cuernos pueden entenderse como un símbolo de fuerza y gloria, ¿no? Yendo al libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 3, hay una referencia allí, fuerza y gloria, y de manera que estos 7 cuernos del cordero indicarían un poder perfecto, un perfecto poder. No sé cómo expresar esa idea de la mejor manera que gramaticalmente, indicarían un perfecto poder. 7 ojos. Imagínate, ¿no? Inmediatamente por tu mente pueden pasar una bestia, una criatura con 7 ojos. Y yo creo que
no nos vayamos por esa línea. El número 7 indica perfección y el símbolo de perfecta sabiduría e inteligencia, porque esto indicaría que el personaje que está describiéndose allí tiene mucha sabiduría e inteligencia. Los ojos pueden ver muchas cosas. Estos ojos son identificados como 7 espíritus de Dios también más adelante. Y esta expresión obviamente se utiliza para el Espíritu Santo, para indicar al Espíritu Santo. Recordemos el capítulo 1, versículo 4, y en el caso del capítulo 4, versículo 5, se usa un poquito diferente, un símbolo totalmente diferente, que son las 7 lámparas. 7 ojos, ¿verdad? Y los 7 espíritus de Dios, que representan, en otras palabras, mis amados, sabiduría e inteligencia en su perfección. Y luego dice la expresión del verso 7, vino y tomó, dice. Vamos a leer el texto bíblico, el versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dice que viene y toma el libro. Literalmente vino y tomó. Y este es el punto central de los capítulos 4 y 5. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque Cristo, al tomar el libro de la mano de Dios, hace lo que ningún otro ser humano en el universo puede hacer y que solo Cristo podía hacer. Esta acción podríamos considerarlo de la siguiente manera: es un símbolo de la victoria sobre el mal, y cuando lo hace resuena por todo el universo el gran himno, ese himno precioso antifonal que entona toda la creación, y está en el capítulo 9 al capítulo 13. Las palabras de Juan vino y ha tomado, en otras palabras, son las de un hombre cuya pluma apenas puede mantenerse a la par con las dramáticas escenas que pasan delante de sus ojos. Juan no podía soportar, por eso él se pone a llorar. Él entra en llanto, él se compunge, ¿verdad? Con el aliento entrecortado tal vez por el asombro y la excitación, declara lo siguiente: Cristo ha tomado el libro, vino y tomó. Qué precioso. Versículo 8. El versículo 8 dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y ojo con este detalle: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Me impacta mucho. Dice que todos, en primer lugar, los seres vivientes y los 24 ancianos, tenían arpas. En griego, kitara o kitará, que aunque la acentuación no implica mucho, pero voy a decirlo así porque el griego lo menciona, kitara, que es una lira, un instrumento que se usaba a menudo para acompañar en el canto. Según el griego, cada anciano, según el texto griego, cada anciano tenía una lira en la mano. Y es natural que se mencione ese instrumento en relación con el himno que está a punto de cantarse, arpas. Esto me indicaría que para Dios la música tiene mucho sentido, mucho significado. En algún momento vamos a tocar el tema de la música. Tal vez tú estás interesado en escuchar una perspectiva bíblica sobre la música. Estás totalmente bienvenido a poder hacer tus peticiones y tus preguntas en relación a la música y la música que Dios acepta, ¿verdad? Además, la otra expresión que vemos aquí dice que también habían no solamente arpas, sino el verso 8 dice: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Número 1, tenían arpas, y número 2, tenían copas de oro llenas de incienso. Copas de oro llenas de incienso. ¿Qué significan las copas? Los recipientes en que generalmente en aquel entonces se presentaban las ofrendas eran en copas. Según Flavio Josefo, un escritor muy antiguo y muy conocido para todo el mundo teológico, allí dice que se colocaban copas de incienso sobre los panes de la proposición en el santuario. Y estamos hablando en el santuario que tenía 2 compartimentos, tanto en el lugar santísimo como en el lugar santo. El hecho de que las oraciones de los santos sean puestas en vases de oro puede indicar el valor que tienen delante del cielo. Es interesante que las copas eran de oro, ¿no? Y esto puede representar el valor que esas oraciones tienen para Dios. Cada oración, mis amados, es realmente importante para Dios. A veces hay oraciones
muy extensas, hay oraciones muy cortas, y solo Dios puede evaluar cada oración. Ninguno que esté en la iglesia, ninguno que es cristiano, ninguno que profesa ser discípulo de Cristo, debiera juzgar las oraciones de otros. Las oraciones tienen que pasar por el escrutinio divino, por ese escrutinio que solo Dios puede producir, mis amados, puede evaluar. Así que vamos a continuar el estudio aquí con la expresión oraciones de los santos. El hecho de que tuvieran arpas, también incensarios, representan las oraciones de los santos, y un punto principal es que esto pudiera sugerir que los ancianos simbolizan como si fuera una iglesia triunfante de Cristo en la tierra, que eleva su voz en canto y oración. Recordemos que la identidad de los 24 ancianos ya la mencionamos o mencionamos por lo menos algunas características de estos 24 ancianos que no eran absolutamente ángeles, que eran personajes importantes en el relato bíblico, y yo les animo a poder identificar quiénes son en realidad esos 24 ancianos. En el estudio anterior vimos allí algunas características que tal vez puedan ayudarte a identificar estos 24 ancianos en un estudio bíblico personal, porque uno de los énfasis que siempre hago a través de los podcasts es que tú puedas también agarrar tu Biblia e ir más allá de lo que este estudio te pueda proporcionar. Versículo 9. Vamos a leer el versículo 9 y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú, dice el texto bíblico, fuiste, ¿qué cosa? Inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Qué precioso. Dice allí entonces que fuiste inmolado, ¿no? Un nuevo cántico, eres digno. Hay algunas expresiones que se repiten que ya vimos anteriormente. Pero pastor, la expresión nuevo cántico, una vez más vemos que el canto era nuevo en el sentido de que era enteramente diferente a cualquiera que se hubiese sido cantado antes. Esta expresión tal vez es común en los salmos, porque cuando nos vamos al Salmo 33, versículo 3, al Salmo 40, versículo 3, vemos expresiones similares de canto, de alabanza. Isaías 42:10 expresa lo mismo. Y aquí podemos ver cómo el canto inspira o representa una experiencia de inspiración que no tiene ningún tipo de comparación. La salvación por medio de la victoria de Jesucristo a través de un nuevo cántico. Dice que los que vencen a través de Cristo cantan, tienen un nuevo cántico, un nombre nuevo tendrán. Aquellos que habitarán la santa, la nueva Jerusalén, según el capítulo 21, versículo 2, cuando todas las cosas sean hechas nuevas. ¡Qué precioso! Cada uno de los que tal vez en algún momento podamos aceptar a Cristo, y si es la decisión de Dios poder salvarnos, vamos a poder cantar este cántico nuevo, recibir un nombre nuevo y habitar en esa nueva Jerusalén que Dios nos ha preparado. Otra vez la expresión digno, pastor. Bueno, como vimos ya en el comentario del verso 2, el coro celestial es el primero en reconocer que Dios ha sido vindicado de las acusaciones hechas por Satanás desde el principio de la creación, como ya lo mencionamos, a través de la victoria de su Hijo, el Señor Jesucristo. Algunos ven en los 24 ancianos tal vez que son los representantes de los santos que fueron una vez cautivos del mal. Y noten en cuenta ese detalle, porque ya mencionamos características. No vamos a mencionar más sobre los 24 ancianos, pero les invitamos a que puedan investigar. Fuiste inmolado. La expresión no es muy complicada de interpretar. La muerte de Cristo, como ya sabemos, trajo la salvación para el hombre, y que a su vez vindicó el carácter de Dios, es el fundamento de la dignidad de Cristo. Él nos redimió con su muerte. Muy bien, pastor, aquí hay otra expresión del versículo 8, y vamos a leer nuevamente el versículo 8 en relación a esa expresión. Versículo 8 dice allí: y hubo tomado el libro, se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas. Versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, pueblo y nación. Sobre toda la tierra, el tiempo del reinado no se especifican realmente, ¿no?
pero se muestra que será el periodo posterior al milenio, según el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, que les invito a leer con mucho detenimiento. Vamos a leer el versículo 10 y vamos a ver si encontramos algunas expresiones nuevas. Y luego dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es básicamente la promesa que Dios les ha hecho a aquellos que mantengan esa fe viva hasta el momento en el que el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez en las nubes de los cielos. Es muy desafiante para muchos cristianos en la actualidad poder mantener una fe inquebrantable. Pero el secreto para que esta fe pueda estar inquebrantable, mis amados, es pasar cada día con el Señor Jesucristo, desde que salga el sol. Incluso antes, hay muchas personas que pasan tiempo antes de que salga el sol, a encontrarse en ese momento de silencio en donde no hay ningún tipo de bulla o sonido que pueda impedir, que pueda alterar ese tiempo precioso con el Creador. Hay personas que se levantan muy temprano, inician su día con Jesús y luego continúan sus actividades diarias. La clave está en nunca separarse, mis amados, del Señor Jesucristo. El verso 10 dice, entonces nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre toda la tierra. Me hace recordar a la primera epístola de Pedro, en donde dice que somos reyes y sacerdotes, ¿no? Y cuando llegue el momento, eso se tomará acción. Versículo 11, eso acontecerá. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Escuchen, muchos ángeles alrededor del trono. Y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¡Qué increíble! ¿Cuántos ángeles habrán exactamente, pastor? Bueno, yo no te puedo dar esa respuesta. Muchos ángeles, dice el texto bíblico, y luego dice millones de millones. En respuesta al testimonio de los 4 seres vivientes y también de los 24 ancianos, podría decirles lo siguiente. Las huestes del cielo se unen en todo momento para aclamar la suprema dignidad del Cordero. Los ángeles están para adorar al Creador, así como nosotros, solo que los ángeles están directamente en contacto con el Creador. De esta manera nos damos cuenta que Dios es vindicado delante de los ángeles, quienes desde las primeras acusaciones, es decir, desde el libro de Génesis, desde el primer relato de Génesis, no han comprendido plenamente el proceder divino de desterrar a Satanás y salvar al hombre. Hay muchos textos bíblicos en donde podemos corroborar lo que acabo de mencionar. Desde un comienzo de la creación, Satanás mostró a Dios como alguien que no es. Y el objetivo de Dios es solamente reivindicar su carácter, ver que su creación por completo en toda la faz del universo pueda ser como la Biblia, como Él realmente lo es, como la Biblia lo declara. Luego dice muchos ángeles y luego dice millones de ángeles. Evidentemente no es un número literal, sino una indicación de huestes innumerables, porque yo me imagino a Juan viendo y contando uno por uno. No me imagino esa escena, no me imagino esa idea. Juan no tenía la capacidad de contar millones de millones. Esto yo creo que proviene de Daniel capítulo 7, versículo 10, y puede compararse con un pasaje tal vez que no voy a mencionar en esta tarde, pero que está en uno de los libros apócrifos. Es solamente como información, pero vamos a no entrar en ese terreno. Millones de millones. Puede que hayan millones de ángeles, pero eso no nos compete a nosotros. Tal vez contar 1 millón, 2 millones. Eso no tiene ninguna relevancia para nuestra salvación. Versículo 12, pastor. Vamos al versículo 12 y vamos a tocar lo siguiente. Dice el texto bíblico que decían a gran voz, y notemos algo muy importante aquí también. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es interesante que estos atributos solo pueden ser tomados o considerados por el cordero. El poder, voy a tomar en toda esa lista que nos da, voy a tomar solamente el análisis de esa expresión, el poder. En griego, dunamis, ¿no? De donde viene esa expresión de fuerza, dunamis. Aquí el poder de Dios es un poder en acción, no es un poder inactivo, es un poder que constantemente está en acción. Las huestes celestiales inmediatamente alaban y vemos una especie de doxología que tiene 7 partes
Y otra vez vemos la perfección a través de ese número 7, en donde se usa repetidamente en todo el libro de Apocalipsis. Y vemos cómo los ángeles alaban, ¿no? Alaban. Y sugiere que el cielo, la adoración que los ángeles le dan al Cordero en el cielo, es simplemente completa y perfecta. Si los ángeles adoran de esa forma al Creador, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Aún siendo ellos perfectos, seres perfectos, sin pecado. Versículo 13, pastor, ya para ir cerrando, 13 y 14. Y a todo lo creado que esté en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, es decir, la adoración, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y luego el verso 14 finaliza esa sección. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Mira, nota la indicación. Versículo 13 dice lo siguiente, y tenemos que analizar esas expresiones, todo lo creado, es decir, todo lo que existe. El coro aumenta, porque vemos aquí muchos seres vivientes, a la alabanza de huestes celestiales del cielo. Toda la creación se une en adoración al Padre y al Hijo, porque el Hijo es el vencedor, Cristo es el vencedor. El carácter de Dios, aquí vemos, es vindicado delante de todo el universo. Qué precioso escenario. En algún momento tal vez podremos ser parte de este escenario. Y luego dice, en el cielo y sobre la tierra. Según la cosmología antigua, el cielo y la tierra, es decir, lo que está bajo la tierra y el mar, constituyen todo el universo. Al final, la idea es la siguiente: toda la creación reconocerá la justicia de Dios. No hay nadie creado en el universo que no reconozca a un Dios justo y poderoso, digno de la honra y el poder total. El poder aquí se expresa con la expresión griega kratos, poder, gobierno, autoridad, dominio. Aquí es donde se impondrá la teocracia, pero no lo tomen de una manera negativa. Cuando digo se impondrá, es decir, se establecerá un gobierno teocrático. La palabra teocrático quiere decir el gobierno de Dios. Teo, Dios, crático, un gobierno, el gobierno de Dios, la teocracia. Cuando haya una teocracia sobre la creación, toda esta creación será perfecta, será armoniosa, de acuerdo con los deseos de Dios desde un inicio. Muy bien, avancemos ya en el versículo 14 y ya cerramos con esa parte. Acabamos de leer el versículo 14, pero quiero leer la última sección del versículo 14. Y los 24 ancianos se postran sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Pero antes de eso hay una expresión. Ellos dicen amén. Y amén, algunos tal vez no saben lo que significa esa expresión cortita, esa palabra. Pero si vemos Mateo capítulo 5, versículo 18, aquí hay una expresión antifonal, el amén, ¿no? Y esto caracteriza mucho al culto primitivo cristiano. Hay un escritor antiguo que se llama Plinio. Y este escritor decía que antiguamente los cristianos cantaban en versos alternados un himno a Cristo como a un Dios, describiendo la celebración de un Dios único, poderoso, de un Dios que merece honra y loor. Amén. Y la última expresión, pastor, para analizar. Claro que sí. Dice allí, los 24 ancianos se postran sobre sus rostros y adoran al que vive, o adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Me llama mucho la atención. Otra vez atrapa mi atención el texto bíblico. Yo me imagino aquí todos estos seres alabando al Creador con el rostro postrado en el suelo. Hay personas a veces que yo veo y cuando intentan elevar una oración a Dios, simplemente lo hacen sin mostrar la actitud de respeto o reverencia al Creador. A través de este texto nosotros nos damos cuenta cuál debería ser la actitud cuando nosotros oramos al Creador. Tal vez no les estoy diciendo a través de este podcast que podamos todos orar con el rostro en tierra. Los judíos actualmente lo hacen y siempre lo hicieron desde el comienzo. Pero no les estoy diciendo que lo hagamos de esa forma. Si pueden hacerlo, es el ideal. Es de acuerdo a
al conocimiento que nosotros tengamos, al grado de relación que nosotros tengamos con nuestro Creador. Cuando uno reconoce que Dios está en los cielos y que Él es el creador del universo, uno adopta automáticamente una postura de sumisión, una postura de reconocimiento de quién es la autoridad. ¿Y cuánto más hacerlo delante de nuestro Dios? Tristemente hay la cultura de no me someto ante nadie, no me someto ante nada y no tengo por qué hacerlo. Y esta cultura de la anarquía está promovida en la sociedad en la que vivimos, en todo el mundo en general. No se centra en una sola locación o en un solo país. La anarquía es algo que está dominando en todo el mundo. No tengo nadie que me mande, no tengo nadie que haga las reglas, no tengo nadie que me domine, nadie está sobre mí. Cuando el ser humano llega a estos límites, a estos puntos, realmente es triste porque allí es donde nosotros producimos tristeza al Creador. Recuerden que todos los que estamos en esta tierra hemos sido creados. Somos creación de Dios. El no reconocer a nuestro Creador es un problema que tenemos que arreglar, tenemos que solucionar. Vamos a terminar aquí y vamos a poder considerar este tiempo precioso para encontrarnos con nuestro Creador. Gracias por poder estar una vez más en este nuevo podcast, en el podcast número 8 del libro de Apocalipsis. Ya estamos entrando al tema de los sellos, en donde vamos ya a ir un poquito más profundo. Así que les animo a que podamos compartir este podcast, porque una vez más, cuando compartimos este podcast, compartimos esperanza. Donde quiera que te encuentres, el deseo de mi corazón es que Dios pueda alcanzarte y que sobre todo tú puedas permitirle a Dios alcanzarte, entrar en tu vida, y Él está dispuesto a hacerla, a cambiar tu vida, a darle un giro tal vez radical a tu vida, y tú vas a ver las experiencias que vas a tener cuando encuentres a ese Jesús de la Biblia. Donde quiera que te encuentres, un abrazo grande, que Dios te bendiga, y no solamente a ti, sino a los que tú representas, a tu familia, a tus amigos, a tu círculo. Gracias por este tiempo hermoso en la presencia de Dios. Vamos a orar, y es necesario poder agradecerle al Padre, así como aperturamos este estudio, poder agradecerle por este tiempo precioso en su presencia. Les invito a orar. Vamos a orar. Querido y amoroso Padre Celestial, oh Padre lindo, una vez más hemos abierto tu palabra, hemos cogido el libro de Apocalipsis y hemos ido paso a paso analizando algunas expresiones que tal vez puedan ayudarnos a comprender un poco más de el objetivo del libro de Apocalipsis para nuestra vida y especialmente para este tiempo final. Mi Dios, te pedimos perdón si en algún momento alguna idea se filtró, alguna interpretación que no agradó a tus ojos se filtró. Queremos, Señor, agradarte en todo momento. Queremos reconocerte como esos seres celestiales. Queremos alabarte como nuestro Creador. Queremos decirte a los cuatro vientos que te amamos con toda nuestra alma y toda nuestra vida. Mi Dios, bendice a cada oyente que está escuchando este podcast. Donde quiera que se encuentre, alcánzalo. Y permite, Padre, esa obra maravillosa en ellos, que cada uno de ellos pueda voluntariamente aceptarte, darte esa oportunidad. Aquellos que se alejaron y que tal vez en algún momento decidieron volver, ayúdalos. A veces es difícil volver por uno mismo, pero ayúdanos a entender que tenemos que ir a ti, aunque sea darte la oportunidad de que tú puedas entrar en nosotros y puedas cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por este precioso estudio bíblico. Acompaña a todos los oyentes y gracias por esta radio de bendición. En el nombre de Jesús agradecemos todo. Amén. Amén y amén.